¿Y si te dijera que Jim tenía razón? What if all this was designed just to see how we react? I mean, what if this is all some kind of fucked up experiment? ¿Y si esa trama del experimento no era un despiste para el espectador y nos estaban contando la verdad del juego? ¿Del juego que mantienen el hombre de amarillo y el niño de blanco? You're gonna lose this time. I've always admired your optimism. Al final de la cuarta temporada se nos ha revelado que están jugando a un juego. Pero, ¿a qué están jugando? ¿De qué trata ese juego? Lo que sí tenemos claro es que el juego está desbalanceado. El hombre de amarillo puede participar mucho más activamente en el juego que el niño de blanco, que parece que realmente no tiene muchas herramientas, ni muchas bazas que usar para ganar. Volviendo a ver la serie me di cuenta que lo que dice Jim en esta segunda temporada es muy interesante, y estoy seguro que estos diálogos habían pasado un poco por alto por todo el tema de que ya sabíamos que no era un experimento per se. Jim pensaba que era una especie de experimento guiado por el gobierno, y realmente eso no es. Pero eso no quiere decir que muchas de las cosas que dijo no estuvieran acertadas. Y volviendo a escuchar lo que decía, me parece que tenía mucha razón. Escuchemos lo que dijo Jim. When we build a new roller coaster, we design it to do things that seem impossible. Because the more impossible it seems, the stronger reaction you get from the people riding it. La serie, en muchos momentos, ha causado este efecto en los personajes. Porque Fromville está lleno de cuestiones imposibles, un bucle espacial del cual no se puede salir, árboles con el poder de teletransportarte a otros lugares. Todos estos elementos imposibles funcionan como una montaña rusa. Cuanto más imposible parece, mayor es la reacción que provoca en la persona. How could a man that's chained to a wall in a place that's not there know your name? How can that be real? Tengamos en cuenta la forma en la que Jim dice que ese lugar está construido para ver cómo reaccionan. What if all this was designed just to see how we react? ¿Y si el juego trata de eso? De intentar manipular a las personas para ver cómo reaccionan. En cada uno de estos juegos sabemos que siempre ha ganado el hombre de amarillo. Y algo que sabemos, que hemos descubierto en esta temporada, es que todos los ciclos cierran con la muerte de Jade y Tabitha, en la que ellos fallan en salvar a los niños. Y esto conecta de una forma muy interesante con el final que tienen ambos personajes. Jade, por ejemplo, siempre acaba asesinado por uno de los habitantes, seguramente después de que el hombre de amarillo le haya manipulado. Oh my God. They were murdered by the people in town. What? Eso es claramente una victoria para el hombre de amarillo. Ha conseguido manipularlo para que haga el mal. Y algo que se relaciona muy bien con esto es la parte favorita del hombre de amarillo. This is when they tear themselves apart. Fijaos cómo su parte favorita es cuando ellos se destruyen a sí mismos. Por eso necesita provocarlos hasta que lleguen a ese punto, para que ellos se destruyan a sí mismos. ¿Y si el juego trata de eso? Y de esa forma él pueda decirle al niño de blanco que ganó. Recordemos ahora este diálogo que tiene Kenny con Jade en la primera temporada. Every new person who comes here just assumes that it's just the monsters they have to be afraid of. But that's not the hardest part. It's what this place does to you. What it makes you think and feel. What it makes you question about every single thing that you think you know. Ahí Kenny lo está diciendo. Lo más peligroso del pueblo no son los monstruos, es lo que este lugar te hace sentir. Cómo juega contigo y te hace dudar entre el bien y el mal. Porque ese lugar no solo quiere acabar contigo, quiere acabar con toda la bondad que hay en ti. El hombre de amarillo es un ser que quiere manipularte hasta el punto que consiga que sacrifiques a tus hijos, como hizo originalmente con los habitantes del pueblo, y siempre lo ha conseguido. De hecho, estaba presente desde el principio. Tengamos en cuenta cuál fue la primera trama de From. Aparte de la llegada de los Matthews y Jade, lo primero que vimos fue la trama de Sarah, de cómo las voces la manipularon y provocaron que ella hiciera lo que hizo en la clínica, con Toby, el padre de Kenny, la otra enfermera, y posteriormente las voces la convencieron para intentar acabar con Ethan, lo que acabó provocando la muerte de su hermano. Y de hecho, hay algo muy curioso, y es que si tenemos en cuenta esta conversación que mantiene el padre Katri con Sarah, en la que ella explica la naturaleza de las voces, lo que le dijeron y tal. They said they wanted to help, that they'd been here a long time, and they'd been waiting for someone to come, who would hear them, someone who could help them. Help them do what? Help them escape. Help them go home. They said they were just like us. Según creemos saber, estas voces fueron provocadas por el hombre de amarillo. Por esto que vimos en la cuarta temporada de cómo él, o ella, ¿no? Sofía, provocaba estas voces en Sarah. Si realmente fue el hombre de amarillo, que yo pienso que parece que sí, aunque todavía cabe la otra posibilidad, tengamos en cuenta cómo el hombre de amarillo se estaba haciendo pasar por antiguos habitantes de Fromville, que habían muerto allí y estaban encerrados para siempre. Justo la trama que descubrimos también en esta cuarta temporada con Mariel. Eso de que todos los que mueren en Fromville siguen allí para siempre atrapados. Even after we die, we are still trapped here, and we never get to leave.
Fijaos hasta qué punto conecta todo perfecto. Ahí ya la serie nos estaba mostrando de qué iba todo, de cómo el hombre de amarillo empezaba su estrategia para ganar este juego. Empezaba manipulando a Sarah. Incluso podríamos decir que ambos, tanto el hombre de amarillo como el niño de blanco, eligen siempre a las mismas personas. A estas personas que quieren ayudar y que son más susceptibles. Y estas personas son como peones en su juego. Si te fijas, el hombre de amarillo usó a Sarah y luego el niño de blanco también usó a Sarah, cuando ayudó a Boyd con el tema del árbol, al final de la primera temporada. El niño de blanco le dio una visión a Elgin cuando llegaron, y esa visión les ayudó a derrotar a la caja de música. There was this boy, all dressed in white, and he kept repeating the same phrase. Here they come for 3, unless you stop the melody. Y luego el hombre de amarillo utilizó a Elgin con la mujer del kimono, lo manipuló para que secuestrara a Fátima. Las dos entidades han intentado usar a ambos personajes para su bando. Escuchemos este otro diálogo de Jim. I've seen a lot of people pushed to their edge. Okay. You ever wonder if maybe that's the point? De nuevo, él comenta esto como si fuera un experimento del gobierno, pero tiene toda la razón. Para poder manipularlos, el hombre de amarillo necesita ponerlos en su límite, llevarlos hasta ese punto en el que no disciernan bien el bien del mal, valga la redundancia. Por eso Fromville es tan opresivo. Y mirad lo bien que encaja de nuevo este diálogo de Jim. That's all part of it. Part of what? They would be trying to increase the stress level. What do you mean we don't have enough food? Además de por otro motivo que también hemos hablado muchas veces, y es que el hombre de amarillo parece alimentarse de la esperanza. It's not your fear that feeds the forest boy. It's hope. Y todo esto aparentemente parece contarnos lo que ya sabíamos, algo bastante básico y que se ha teorizado mucho, ¿no? Y es el tema de que el hombre de amarillo es el mal y el niño de blanco el bien. Y aunque este tema pueda parecer un poco básico, un poco la lucha entre el bien y el mal, tiene sus matices y aparte está presentado de una forma completamente distinta a lo convencional. Y a fin de cuentas lo más importante es lo bien que combina todo esto. Tengamos en cuenta la trama del padre Catry. Ese momento de la temporada 1 en la que él le contó a Sarah que ellos podrían estar viviendo una historia de la Biblia que todavía está por escribir, que la Biblia se compone de 73 libros y que ellos podrían ser el libro 74. Escuchemos de nuevo cómo el padre Catry hablaba de la Biblia. 73 books, all filled with tales of miracle and wonder. But there's also darkness in the Bible, gruesome, horrible things. Si, como os digo, todo esto puede ser una guerra entre el bien y el mal, tendría mucho sentido que fuese un libro de la Biblia, y que el final de esta historia sirva como una especie de moraleja. Un dato que estoy seguro que ya conocéis es el que habla sobre el número 74, de cómo el 74 al revés es 47, un número muy importante en la serie. Pero hay otro número que es muy importante, y del cual todavía no descifro su importancia, y es el número 16. También en muchas ocasiones el número que presenta la radio es el 16, y en la tercera temporada, cuando el hombre de amarillo habla con la voz de Thomas, también aparece el número 16. Y también quiero que hablemos de otra escena que me ha llamado mucho la atención, y es este momento en el que el padre Catry se le aparece a Boyd. Fijaos en lo que tiene delante el padre Catry. Un tablero de ajedrez, un juego. Y el ajedrez, como todos sabemos, es el juego que jugaba Kenny con su padre. De nuevo, otra relación directa que tiene este juego o un juego con la trama. Bueno, pero volviendo a la escena de Boyd, ese ajedrez realmente no está ahí. Viendo el mismo episodio, antes de que aparezca Catry y posteriormente, ese ajedrez no está. Forma parte de la visión. Y yo sé que hasta este momento todas las visiones de personajes parecen ser los personajes de verdad. Quiero decir, todo el mundo estará de acuerdo, o la gran mayoría estará de acuerdo en que ese es el padre Catry de verdad. Porque la mayoría de personajes que aparecen en estas visiones suelen dar buenos consejos a los personajes. Pero siendo sinceros, a lo largo de la serie también hemos pensado la otra posibilidad, y es que estas personas no fueran los verdaderos, que fueran la entidad utilizando su forma. No de una forma física, como hace el hombre de amarillo, robando la forma, sino más bien de una forma fantasmal, sin estar ahí realmente de cuerpo presente. Pero esta escena resalta algo muy interesante, y es al padre Catry con el tablero de ajedrez. Como si lo que estamos viendo, como si ese padre Catry fuera el hombre de amarillo moviendo su ficha. It's your move, Boyd. I gotta say, your options don't look great. Porque si te das cuenta, se puede ver fuera del tablero 3 piezas blancas, es decir, 3 peones o 3 piezas del juego que han sido sacadas del tablero. Y esas 3 piezas fuera del juego podrían ser el propio padre Catry, quizás el hermano de Sarah, y el tercero, pues, no sé, Abby, por ejemplo.
pero aunque no sean 3 exactamente, podría reflejar eso, de que el mal va ganando, porque han eliminado o han corrompido a 3 personas, o han eliminado a 3 personajes. Lo que tengo claro es que esta serie encaja mucho mejor de lo que muchas personas creen, porque incluso tramas descartadas, tramas que pensábamos que estaban ahí para despistar, que realmente no tenían mucha más utilidad, o que no te estaban contando algo revelador, como la trama de Jim con el tema del experimento, incluso esa trama acaba encajando, y todos estos diálogos que mantiene Jim hablan de cosas que son ciertas para el universo de From, de cómo realmente el juego que están jugando, ellos dos, el niño de blanco y el hombre de amarillo, tiene que ver con ellos. Ellos son parte del juego, ellos son las piezas de este juego, y todo su juego se basa en cómo ellos reaccionan, como si fuera un experimento en el que el hombre de amarillo estaría intentando demostrar que el ser humano es malvado, o que bajo ciertas circunstancias puedes provocar que ellos hagan el mal, y el niño de blanco intenta demostrar lo contrario, que todavía hay esperanza en ellos, que puedes conseguir que hagan el bien, que salven a los niños en Kuwi. Y bueno mi gente, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. La cámara dejó de grabar por sobrecalentamiento y tengo que cerrar por aquí el vídeo. Me encanta hacer este tipo de teorías porque pienso que nos hace recordar ciertas escenas olvidadas de la serie. Por eso mismo, si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le dierais vuestro apoyo, dejando un like, suscribiéndoos si no lo estáis, incluso dándole al botoncito de hype, que eso ayuda un montón. Y si queréis que haga más vídeos de From, podéis pedírmelo en los comentarios y mostrarle cariño al vídeo. Así que con esto me despido, soy el hombre de amarillo, hasta luego.